Hola, buenos días, un abrazo gigante, bienvenido a nuestro episodio 3 de esta serie Sanando el Alma. Y lo estamos observando a la luz de Ana, la mamá de Samuel. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo y la comparación. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este espacio que nos permite, Señor, para alabarte, para bendecirte. Te damos gracias por lo que vas a hablar a nuestra vida y sobre todo por la manera como vas a sanar nuestro corazón, mi buen Dios. Gracias por llenarnos de ti. Gracias por enseñarnos a amarte y gracias por la fortaleza que nos das en medio de toda dificultad. Hoy te pido por aquellas personas que han sufrido, Señor, rechazo y se han tenido que comparar con otros por causa de sus heridas. Hoy te pido que a través de este estudio puedan sanar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, bienvenido y bienvenida a este espacio. Hoy vamos a entrar en una de las heridas más profundas del alma, el rechazo y la comparación, esa sensación dolorosa de sentirse menos que los demás. Vamos a estudiarlo a la luz de Ana, la mamá de Samuel, y vamos a mirar en este episodio de Primera de Samuel 1, del 6 al 7. Vamos a mirar una escena muy humana y muy real y también muy parecida a a una escena que muchas personas viven en silencio, ¿verdad? Eh, Ana tenía una voz que constantemente le recordaba su dolor, lo que no tenía, lo que no podía lograr. Una persona que constantemente le tocaba su herida, ¿verdad? Primera de Samuel 1, 6 al 7 dice, y su rival, parte de allí, tenía una rival, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, vamos anexando a la vida de Ana. Ya vimos que Ana estaba angustiada, estaba amargada, vimos en los episodios anteriores. Hoy la palabra nos permite observar cómo Ana tenía algo más. Primero, Ana estaba irritable. Deduzco que a Ana no se le podía hablar. Cuando veas a alguien irritable, ya sabes que tiene un problema en el alma. Enojándola, cuando veas a alguien enojada, entiende o enojado, entiende que hay algo detrás que está ocasionando ese enojo y entristeciéndola. Es un orden, enojo, irritabilidad, enojo y tristeza, además de su angustia y de su amargura que nos revela la palabra. Y había un porqué, porque Ana no podía tener hijos. Entonces dice que tenía una rival que la entristecía y la provocaba porque Jehová no le podía dar, no le había concedido tener hijos. Y año tras año que subían a la casa de Dios, la herida se reabría y Ana lloraba y además de todo lo que hemos visto, Ana tenía un problema de alimentación, que Ana no comía. No recuerdo en este momento cómo es anorexia. Podría ser, podríamos llamar que Ana tenía algo así como anorexia porque no comía, ¿cierto? Bulimia es que comía mucho. Anorexia es que no, pues digo yo que no comía. Entonces, eh, esto que Ana vivía era muy fuerte. A veces nosotros pasamos la historia de Ana así, ¿no? Ay, como que Ana estaba amargada, pero Ana oró, lloró y Dios le dio hijos. Sí, el final fue muy lindo, pero todo el proceso que vivió Ana durante su vida, ¿verdad? Viendo cómo la gente la llamaba como estéril, la marca que tenía, y además en el día de hoy vemos cómo había una mujer que la irritaba y la enojaba. Esto que Ana sentía no era un dolor momentáneo, era un dolor repetido, era una herida que se tocaba una y otra vez, ¿verdad? ¿Qué representaba a Penina en la vida de Ana? La voz que hiere. De pronto tú también tienes en tu historia una persona, una Penina, que tiene una voz que te hiere todos los días y a cada rato. Penina representa todas esas voces que hieren el alma, ¿sí? Hay personas que son especialistas para dejarse manejar por el enemigo y herirte el alma, ¿verdad? Es esa voz que te hace sentir insuficiente, esa voz que te recuerda lo que aún no sucede en tu vida, esa voz que te compara con otros, esa voz que se burla en tu proceso, es esa voz que minimiza tu valor porque todavía
no ve el fruto en ti. Eso era lo que Penina hacía en Ana. Y con los días deduzco, porque soy mujer y porque tenemos esa tendencia humana a, a pesar del rechazo, porque su esposo no la rechazaba, su esposo la amaba más que a todos, pero tenía el rechazo, su rival se burlaba de ella y tenía el rechazo de una comunidad que recuerda que por no tener hijos veían a Ana como una mujer que no era bendecida. Entonces, en la vida hay personas que con palabras, que con actitudes o incluso con silencio hace que tu herida vaya creciendo y se vuelva más profunda. Y aunque intentemos a veces ser fuertes o parecer fuertes, esas frases se quedan dentro del corazón. Tal vez tú también has tenido una penina en tu vida, alguien que te hizo sentir menos, alguien que hizo que te compararas, ¿verdad? O que te comparó con otra persona, alguien que sembró en ti la idea de que no podías, que eres insuficiente, sí, que eres estéril, alguien que convirtió tu dificultad en un motivo de presión o de vergüenza. Pero hay algo muy importante que yo quiero recordarte el día de hoy. Las voces que te hieren, las peninas que te hieren, no tienen autoridad para definir tu identidad. Esas voces que tú escuchas no tienen autoridad para definir quién eres. Esas heridas pueden herirte, esas heridas pueden hacerte llorar, claro que sí. Pueden afectar tu corazón por un tiempo, claro que sí, pero lo que no pueden es escribir quién eres tú delante de Dios. Ana, al atender inicialmente a esas heridas que herían el alma, deduzco yo, no lo dice la Biblia porque es como una consecuencia de eso, empezó a compararse y el compararse suele ser muy habitual en los seres humanos, compararnos con el que es más grande, con el que es más pequeño, compararnos con la que es más bonita, también con la que decimos que es menos agraciada. Y resulta que cuando yo me comparo con alguien me roba la paz. Yo creo que Ana se comparaba y decía, ¿por qué las demás no pueden tener hijos? Pueden tener hijos y por qué yo no. Todas son bendecidas y yo no. Ana, por eso tenía angustia en el alma, porque ella empezó a compararse, porque empezó a observar que todas tenían y que ella no tenía, ¿sí? Ella era la estéril, ella era la que no daba vida. Entonces, una de las trampas del enemigo, una de las trampas más dolorosas es empezar a compararse con las demás personas. Mira, si yo me comparo con la reina de Colombia, pues obviamente me voy a sentir súper mal porque nada que ver. Pero si yo miro otras mujeres que de pronto no son tan agraciaditas, pues me voy a sentir arriba. Todas dos formas hieren el alma de alguna manera, ¿verdad? Yo no tengo por qué levantar mi autoestima comparándome con los demás. Si hubiese sido mi caso que no puedo tener hijos, pues simplemente busco ayuda para sanar mi dolor, pero no me comparo. De alguna manera o por algún motivo, Dios permitió esa condición, ¿verdad? Es un ejemplo, pero el compararse hiere el alma y quita la paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos comparamos con personas que son generalmente más fuertes, más amadas, más líderes, más bendecidas. Y la pregunta es, ¿y yo? ¿Y yo? Entonces, eh, cuando yo empiezo a compararme, empiezo a tener una identidad en mi vida totalmente distinta a la que Dios ha dicho para mí, ¿verdad? Además, hay algo importante en la comparación, que casi nunca te muestra la verdad, solo te muestra la versión distorsionada de ti. Eso hace la comparación, mostrarte una versión totalmente distorsionada de ti mismo. Te hace mirar la vida desde la carencia y no desde el propósito de Dios. Te hace sentir atrasada, te hace sentir pequeña, te hace sentir defectuosa. Y cuando eso pasa, el alma comienza a cansarse. Esta era la realidad en la que Ana estaba rodeada, de lo que ella no tenía, sí, era lo que ella no podía ver en ese momento el amor de su esposo, ella no podía ver su casa, sus joyas, sus lujos, ella no podía ver su posición porque el Cana era un hombre de renombre. Ella simplemente estaba centrada y estaba como enjaulada en el problema del rechazo, en el problema de la comparación y todo esto le hizo perder la paz. Ana estaba rodeada de una realidad que le recordaba lo que ella no tenía, Penina, ¿verdad?
Y sabes, eso es muy parecido con lo que hoy vivimos nosotros en nuestra sociedad y más en las redes sociales, con todo lo que se mueve, con las presiones familiares, con las expectativas, con las temporadas donde aparece que todos avanzan menos uno, todas se casan menos yo, todas prosperan menos yo. Entonces, yo quiero que aprendas esta mañana que Dios no nos diseñó para vivir midiéndonos con la vida de otros. Dios no trabaja con copias. Dios no es una fotocopiadora, es verdad. Dios es un Dios maravilloso que nos ha creado con propósitos especiales y únicos, ¿verdad? Y a pesar de que estés pasando por un proceso o hayas pasado por un proceso, no has perdido tu valor. No debes olvidar de quién eres y para dónde vas y de quién viniste, del dador de la vida. Todo esto hizo que Ana sintiera una herida en su corazón de inferioridad, porque cuando yo me comparo con el otro, pues me voy sintiendo inferior, ¿verdad? La inferioridad no siempre comienza con el odio hacia uno mismo. A veces empieza con pequeñas heridas acumuladas, heridas, 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 heridas. Una palabra, una comparación, una burla, una experiencia de rechazo, una oración que parece que no se respondió, una temporada donde sientes que todos reciben, pero que tú siempre que estás esperando y sin darte cuenta empezamos a caer o empiezas a caer en las mentiras del diablo y empiezas a decir, quizás hay algo malo en mí, quizás nunca voy a ser suficiente, quizás nunca lo voy a lograr, quizás Dios se olvidó de mí, quizás mi valor depende de mi logro, estoy siendo desobediente, soy la más pecadora, ¿verdad? Pero esas verdades no son del cielo. Esas verdades vienen desde la herida con la que tú estás viviendo. Escúchame, son heridas hablando. Pero aquí está lo hermoso del Señor. Él sabe distinguir entre tu verdadera identidad y las mentiras que el dolor te ha hecho creer. ¿Sabes una cosa? A mí alguien, por un poquito, me hace creer que yo no servía para lo que a mí me gusta hacer, enseñar. Y lo repitió tantas veces que yo llegué a creer que era verdad. Y repitió tantas veces eso que yo llegué a creer que era verdad. Hasta que un día Dios, en medio de la oración y en medio de todo el proceso por el que pasé, de alguna manera Dios fue lindo y me hizo entender que esas palabras de ese penino no formaban mi identidad, no decían quién era yo, que Él me había creado con un propósito y era enseñar, que Él me había creado con un valor y que ese valor no cambiaba en mí por la burla de otros, por el odio de otros, porque cuando otro te compara y te trata de esa manera es porque definitivamente no te quiere, te rechaza. Que mi propósito, que mi vida, que mi identidad, que mi valor en este mundo, ¿verdad? Y en el cuerpo de Cristo no disminuía por un rechazo, sí, que no tenía por qué romperse algo que Él había colocado en mí, que yo no era competencia de nadie, que lo que yo tenía que hacer era empezar a trabajar en mi proceso de formación. Y cuando lo entendí, empezaron a sanar esas heridas y empezaron a irse esas voces en el silencio que decían, tú no puedes, tú no, tú no, tú no, tú no. Mejor dicho, es terrible, ¿verdad? Y cuando uno empieza a sanar en Dios, empieza uno a mirar el valor que tiene en Dios, el valor que tengo en Jesucristo, quién yo soy en Jesucristo. Y esas voces jamás vuelven a pasar de tus oídos a tu corazón. Isaías 54 dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, no temas. Tomada de la mano de Dios, no estarás más confundida ni avergonzada ni serás afrentada. El Salmo 139:14 nos recuerda, te alabaré porque es formidables y maravillosas son tus obras y yo soy una obra del Creador. Eso significa que lo que yo soy, mi identidad, no nace de la opinión humana. Pueda que Ana era estéril, no había podido tener hijos, pero eso no hacía de ella una mujer opacada, una mujer sin bendición, que era lo que decían, no tiene hijos, Dios se apartó de ella, no hacía de ella una mala mujer, simplemente tenía una dificultad física, ¿verdad?
a través de la cual no sabemos por qué no podía tener hijos. Entonces, nuestra identidad no nace de la opinión humana, sino de la mirada de Dios, una mirada que no te desprecia, que no te compara, que no te humilla, que no te llama defecto, que no te llama fracaso, que te llama hija, que te llama amada, que te llama por tu nombre. Y el libro de Cantares me encanta porque nos dice, amada mía, esposa mía, paloma mía, sal de tu cueva, porque bello es tu aspecto y dulce es tu voz. De pronto tuviste una penina en la vida que te dijo, tú eres fea. Dios te dice, bello es tu aspecto. De pronto alguien te dijo, tu voz es fea. Y Dios te dice, dulce es tu voz. Y de pronto alguien no te ama y tú has creído en tu vida que tú eres la no amada. Y Dios te dice, amada mía. Alguien te dijo, eres tan fea, tan ruda, tan rústica. Y Dios te dice, paloma mía, blanca, tierna, ¿verdad? Dios no te compara, Dios te da el valor y te hace ver el valor que tú tienes como mujer, ¿verdad? Lo bello que nosotros vemos en Ana es que Dios sana donde más fuiste herido. Ana tiene algo bonito en su vida y es que Ana no respondió desde la vergüenza. Ana llevó su dolor a la presencia de Dios. Y quiero tomarme un pedazo, aunque de repente hoy no alcanzo a terminar el tema, lo podríamos terminar en el siguiente episodio, continuarlo, ¿sí? De cómo Ana guardó su dolor dentro y cómo Ana tuvo máscaras a través de las cuales guardó su dolor, ¿verdad? Ana llevó su dolor por dentro. Y quiero decirte, la herida de Ana, del rechazo, de la comparación, ¿verdad? Estas heridas no sanan rápido, no van a desaparecer de un día para otro. No toda herida se cierra con lágrimas. De pronto tú dices, pero es que yo no puedo ni llorar, no tienes que llorar, solamente tienes que ir a Dios y contarle lo que pasa en tu vida. Tienes que hablarle a Dios o pedirle al Espíritu de Dios, dime cuál es la raíz de mi dolor. Allí empieza un proceso sanador. Allí Dios conoce la raíz de tu dolor, lógicamente, pero tú necesitas conocer la raíz de su dolor, de tu dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la raíz de las cosas, también te ayudas en tu proceso sanador un poquito. Es que hay personas que se cierran y digo yo a veces, y suena raro, pero yo digo es que ni Dios ha podido ayudarla porque no lo permite. Sí, porque cierra de tal manera su corazón, pero cuando yo abro mi corazón y entiendo que de pronto mi herida viene desde la infancia, desde mi vientre, que la herida vino por algún abuso emocional, físico que hicieron a mi vida, entonces yo ya soy consciente y voy a Dios y le digo mi verdad, no porque Dios no la sepa, Dios sí la conoce, pero cuando tú conoces la raíz de tu dolor, ahí empieza el proceso de sanidad, ¿sí? Y entonces ya entiendes que no estás solo soportando esta herida, que Dios viene para curar las heridas, para vendar nuestras heridas con aceite, no les echa limón ni les echa alcohol, sino con aceite y la empieza a arrancar poco a poco y te devuelve tu dignidad y te devuelve tu identidad. No necesitas fingir fortaleza. Lo que necesitas hoy quizás es derramar tu corazón como lo hizo Ana. Y hoy quiero hablarle a esa persona que en su vida se ha sentido menos, a esa persona que en su vida tiene una penina que todos los días le amarga la vida, a esa persona que ha vivido en dolor en silencio, que se ha comparado en silencio, a esa persona que sonríe por fuera, pero por dentro se siente insuficiente, a esa persona que ha cargado por años con palabras hirientes, con marcas hirientes, a esa persona que pregunta si todavía hay alguna oportunidad para ella para poder ser feliz, para poder dejar de sentirse pequeña, para dejar de sentirse herida por los demás, rechazada por los demás, sola con su soledad, ¿verdad? Escúchame con amor en esta mañana. No eres menos. No eres la niña que nació tarde, no estás descartada, no estás olvidada, no eres un error de la vida, no eres una copia sin valor. Tu proceso tiene sentido, tu historia tiene un propósito, tu alma merece sanar. Dios no te está mirando con decepción,
sino con compasión, con amor y con deseo de restauración. Tienes que ir delante de Dios en esta hora y decirle, Señor, traigo delante de ti las heridas que dejaron el rechazo, la comparación, el abuso, la soledad, el maltrato que marcaron mi corazón. Sana en mí toda herida. Sí, coloca en mi mente tus pensamientos. Enséñame a verme como tú me ves. Devuélveme la paz, la dignidad y la seguridad, Señor. Quita de mí la vergüenza, quita de mí ese peso de la inferioridad, ese peso de estar comparándome a toda hora. Quita de mí el peso del rechazo y recuérdame cada día qué valor tengo y que es que mi valor viene de tu amor y no de la opinión de los hombres. Recuerda, Dios no te compara, Dios te llama por tu nombre. Ana nunca fue llamado Penina, nunca, por nadie. Ana tenía su nombre, una mujer llena de gracia, una mujer llena de vida, ¿verdad? Una mujer llena de la presencia de Dios. Dios siempre la llamó Ana, nunca la llamó la estéril, la menos, la más fea, no. De hecho, yo creo que Ana era bonita. Dios siempre la llamó por su nombre. Y quiero decirte algo, a veces el rechazo no llega gritando, a veces llega en forma de silencio, en forma de burla, en forma de ausencia, en forma de abandono, ¿sí? Y te hace sentir que no eres elegido, que no eres suficiente, que no eres una mujer o un hombre visto. Y lo más doloroso del rechazo no es solo que lo que alguien te hizo, sino lo que esa herida empieza a hacer por dentro de tu corazón. Por eso es necesario sanar, empezar a sanar y empezar a rechazar todo lo que venga a aumentarme mi herida. Por eso es necesario cambiar mi manera de pensar y al cambiar mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar y al cambiar mi manera de hablar, cambia mi manera de actuar. Tengo que dejar de pensar que hay algo malo en mí, que no soy suficiente, que si no me ama nadie es porque yo no tengo valor, que no soy como los otros, líderes como los otros, amados como los otros, no soy la chica popular. Tienes que dejar de pensar eso de ti y tienes que empezar a ver lo valioso que hay en ti, ¿verdad? Hay cosas que de repente no has podido tener y a lo mejor nunca las vas a tener, pero dentro de ti hay cosas muy valiosas, ¿verdad? Recuerda, el rechazo no solamente hiere el corazón, el rechazo distorsiona tu identidad, te hace dudar de tu belleza, de tu propósito, de tu voz, te hace dudar de tu lugar, te hace dudar de tus capacidades. Y cuando una herida no sana, empieza a producir consecuencias muy profundas. Nos volvemos como Ana, ¿verdad? Irritables, enojones, amargados, angustiados, ¿verdad? Y cuando una herida no sana, empezamos a llenarnos de las opiniones de las demás, en el caso del que estamos hablando, del rechazo. Empezamos a llenarnos de todo lo que más, lo que los demás dicen. Y una de las consecuencias de ese rechazo es empezar a exigirte tanto, tanto, tanto a ti misma para demostrarte a ti y de pronto a los demás que tú sí puedes. No tienes que esforzarte. Lo que tienes que empezar a saber hoy es quién eres tú, ¿verdad? El día de mañana vamos a continuar con este tema porque es largo. Vamos a continuar con este episodio de Sanando el alma a la luz de Ana. Vamos a continuar hablando sobre el rechazo. Y recuerda, vamos a hablar sobre esas máscaras que utilizamos para guardar el rechazo. Y nadie se da cuenta que tú tienes problema de rechazo, nadie se da cuenta cómo tú te sientes, pero resulta que Dios sí se da cuenta. Vamos a hablar, el rechazo tiene unas consecuencias nefastas en la vida de nosotros y así como destruyó, no importa, también podemos empezar, tomados de la mano de Dios, a construir. Oremos. Padre mío, yo te doy gracias en esta hora por este episodio, Señor, en el que nos hablas de esas heridas que duelen en el alma, Señor, y de esas cosas que tenemos que empezar a sacar. Hoy quiero pedirte
que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos hagas entender de dónde vienen nuestras heridas, que las podamos llevar delante de tu presencia. Hoy quiero orarte por toda mujer y todo caballero que ha sufrido el rechazo, que por años ha vivido en silencio, Señor. Hoy quiero orarte por cada niño y niña que sufre este problema, Señor, que sufre esta gran herida emocional. No saben los padres y las madres que rechazan la herida emocional que causan en un pequeño, Señor. Causan gran tristeza, inestabilidad y luego en el adolescente, en el adulto, Señor. Causan un hombre, una mujer con falta de identidad y de amor propio, Señor, que carece de una visión en la vida y de propósito. Hoy oro porque podamos llegar con una forma, Señor, de sanidad, porque podamos llegar a ellas presentándoles un proceso de sanidad para estas heridas, Señor. Te doy gracias porque hasta aquí estamos observando, Señor, todo lo que Ana estaba viviendo. Y lo que Ana usó fue la oración, Señor, ir delante de ti, derramar su corazón, buscando una pronta respuesta. Hoy todavía tenemos esa herramienta de ir delante de ti, Señor, en oración, pero también podemos usar otras herramientas porque no está mal usarlas, mi buen Dios. Te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y recuerda, nos encontramos mañana continuando con este hermoso episodio que hoy no lo pudimos terminar. Chao, chao. No olvides suscribirte a nuestro canal o a nuestra página, regalarnos un like y un gracias. Eso nos bendice.